Vamos por el tema número 2, ¿ya? El avance del tema número 2. Vamos a hablar, en la anterior clase hablamos más que todo de todo lo que era la deontología, ¿no? Quedamos por sobreentendido que no era el estudio de los dientes, deontos, estudio del deber en el cual nosotros sabemos que estamos relacionando con un ser que tiene sabiduría, un ser que se diferencia de los animales por su poder reflexivo, un ser que desde que vive en sociedad aprende, ¿no? A poder respetar a la persona a la cual siente después de uno, ¿ya? Que como personas tenemos deberes, tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Les hice, si no les dije en el glosario, pueden poner, vamos a hacer el glosario de esta fecha y lo vamos a anexar. La responsabilidad, ya les dije que era, ¿no? Es una actividad, una situación propia, una situación personal. Habíamos hablado de la conciencia, ¿no? La conciencia es la que nos hace responder a nuestra norma. Tenemos normas como personas, pertenecemos a un estado democrático, ¿ya? Pertenecemos a una ciudad que tiene sus características, sus propias costumbres, tiene su legislación propia, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un ser humano reflexivo, un ser humano que tiene la capacidad de decidir, ¿ya? Sobre la situación de actuación de personas y profesionales, ¿ya? Entonces vamos a avanzar el tema número 2. ¿Qué es la palabra derecho, no? Derecho, como su nombre lo indica, ¿no? Una serie de normas de la conducta humana. Siempre les dije, el ser humano desde que vivió en sociedad necesitó estar estructurado dentro de las normas para que nosotros podamos de ahí, ¿no? Poder representar nuestra forma de ser, nuestra conducta, ¿ya? Siempre tratando de actuar de la mejor manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos del término justicia, si no está en el glosario, pueden ponerlo, responsabilidad, justicia. ¿Cuántas veces vemos, no? En la televisión, en la prensa, en la calle, la gente pidiendo justicia, justicia. Es aquella persona que se ve vulnerada en sus derechos. Es más, si nosotros igual lo vemos, derecho es una profesión donde las personas tienen que aprender un sinnúmero de leyes civiles, laborales, un montón igual de especialidades, ¿no? Entonces, nosotros pedimos justicia, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿Ah? Yo a ver, le pregunto a Pablo Antesana, ¿qué es lo justo para usted? ¿Mm? ¿Qué es lo justo? A ver, Pablo, ¿estás en espera o qué es eso verde? Dígale a Pablo que le estoy llamando Liz. Ah, ¿me escucha, doctora? Sí, lo escucho. Disculpe, tenía problemas con mi micrófono. Ya. ¿Mm? Ah, ¿Qué es lo justo para usted? A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Bueno, ok. todos van a hacer la tarea, menos Pablo, y va a ganarse 5 puntos y no va a hacer nada. ¿Está bien eso? Injusto. No, no es ¿Ah? ¿Y correcto. de cómo lo ha diferenciado? ¿Por qué? ¿Ah? Ah, Ay, porque su no es. preferido. ¿No? Es porque es una conducta incorrecta Frente a la a la determinación sociedad. general, ¿no? Yo tengo un grupo, aquí a la única que le ven la carita es a mí, la moderadora, la organizadora, que les está dando una responsabilidad. ¿Para qué? Porque a través de eso ustedes son evaluados. Cuantitativamente tienen una nota y tienen la opción a una profesión. Entonces sería injusto que a este joven yo no le dé tarea y le ponga 5 puntos. Todingo, ay, van a
salir con su cartel, ¿no? Justicia, todingo se van a quejar, ¿eh? Entonces, desde el momento en que nosotros quebramos una regla, ya la gente se siente por detrás ofendida con esa situación de diferenciación, ¿no? Es más, ahora existen leyes, ¿no? Ay, no puedes decir nada de nada, señora de falda larga, señora de trenzas, no sé, algunos términos, ¿no? Kunumis y demás vainas que ahora no se pueden decir, ¿no? Peor en otros países, ¿no? Sos blanco, sos negro, incluso es impedido, ¿no? Ya no se llama impedimento, se llama incapacidad y demás cosas que en realidad hacen que nosotros nos acostumbremos a que todos somos iguales. A ver, busquen el término equidad. ¿Quién me puede decir qué es equidad? Todos pedimos equidad. Kawasiri, ¿qué es equidad? ¿Mm? Por lo menos decime hola. Si no Buenas sabes. tardes, doctora. Que todos tengamos la misma cantidad. La misma, no identidad. Los mismos derechos. Somos iguales, blancos, negros, de la ciudad, del campo, de aquí, de allá, siempre y cuando las leyes nos protejan, ¿no? El ser humano, por ejemplo, ustedes van a ver, el ser humano, si cae en enfermedad en Tangamandapio, lo tienen que atender porque está en emergencia, es un ser humano. Ahora que después en algunos países te caiga la cuenta y en otros países no te caiga la cuenta, y eso es diferente, ¿ya? Eso es equidad, ¿no? Ser iguales ante todo, ¿no? Aquí nosotros, yo siempre digo en el área de salud, ay, le digo, no, las vacunas, nosotros tenemos un plan de vacunas, ¿no ves? Cuando nace el niño, a los 3 meses, ahí terminamos en la vacuna de la fiebre amarilla, al año y demás, ¿no? Ay, pero los que nacieron en Equipetrol se van a poner otra vacuna y los que nacieron en el plan se van a poner otra vacuna. ¿Eso es así, Fabiola? Fabiola. Fabiola. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Totalmente. ¿Totalmente cierto o totalmente falso? Falso. Cierto. ¿Cómo que es cierto? ¿Dónde No, vivimos? es que en Santa Cruz. Ya, pero ¿por qué me decís que los de Equipetrol tienen otras vacunas y los del plan tienen otras vacunas del plan de salud? Ah, no, eso es falso, pues todos tenemos Claro, lo mismo. todos. Es lo que hemos visto ahora, ¿no? Una desigualdad tremenda en las vacunas contra esta nueva enfermedad. No ponían las que ellos querían o las que tocaban, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que la gente grita, reclama, estamos ante una emergencia y la gente desesperada. De verdad que estamos en una época, como digo, ¿no? Oscurantismo, igual que la Edad Media, ya vendrá, siempre después de una plaga viene miseria y después viene el renacimiento. Estamos esperando ese renacimiento, ¿ya? Entonces, la palabra equidad lleva mucho, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que tenemos que ser tratados de la misma forma, ¿ya? Entonces, las relaciones sociales tienen que ser de la mejor manera, ¿ya? Entonces, llevarnos bien, evitar los prejuicios, los comentarios. En todo ustedes saben que hay orden, ¿no? Orden administrativo. Por ejemplo, si vos no estás bien en tu trabajo, ¿qué vas a decir? Chisme se convierte cuando le decís, ay, esa vieja que no sé cuánto, que a mí me manda más, que a mí me manda menos. ¿Sí o no? Ahora sería lo mejor decir, ¿sabe qué, señora o gerente o ingeniero o doctora? He visto, me he dado cuenta que usted no tiene el mismo trato con las mismas personas y demás. O sea, yo creo que esa sería la mejor forma, ¿no? Porque si vos entras con murmullos, la persona de al lado le va a aumentar, le va a disminuir. ¿O de qué sirve que le digas a su esposo que nada, o al hijo que no tiene nada que ver? Entonces, lo mismo que sucede en la universidad, ¿no? Por decirle, a ver, se me vino un grupo de personas, yo soy la organizadora del grupo, la moderadora. Si tú tienes un problema, ¿dónde vas a ir primero? ¿Vas a ir a donde el dueño de la universidad? ¿Vas a ir al director académico, a la doctora de carrera o vendrás a la docente? ¿Dónde te vas a recurrir primero?
Araceli. ¿Mm? Araceli Chávez. Parece que muchos no están acorde con la plataforma. Jóvenes, yo voy a estar interactuando. Dueñas. Dueñas. Prenden su máquina y se van. Yo los voy a estar llamando cada rato. Britney, dueña. Sí, doctora. Ya. Ya me olvidé que te iba a preguntar. ¿Pero me escuchaste? Un poco. ¿Qué te pregunté? ¿Mm? No, yo igual me olvidé. Ah, ahí estamos en la luna de Valencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir, ¿no? El derecho. Que, Lo primero de la moderadora. Ya sé qué es. Ante la eventualidad, cuando vos tenés una queja en esta clase, ¿dónde te vas a dirigir? Primeramente. ¿A la dirección de carrera? ¿Donde nos inscribimos? ¿Será que ella sabe? No. Ella no sabe ni qué estás avanzando. Va a ir, ¿de qué me estás hablando? Te va a decir la doctora. No, A ver, pero Alice. siempre vamos docente y cargo. ahí le explicamos la Yo situación. hablé de un problema de esta materia. A ver, Ah, ya, ya. Sería a la docente a cargo. a ver, Almaraz. Fred, le vamos a dar la palabra. Sí, doctora. Si hay un problema en la materia, ¿cuál es el orden que deberías? Vos vas a ir a buscar a la esposa del dueño, al esposo de la directora de carrera, a la esposa del director académico, a mi esposo, a mí, ¿a quién vas a ir a buscar? Primero. Usted. A usted primero para aclarar la duda. Claro que sí, claro que sí. Entonces, en todo hay un orden cronológico, ¿no? En todo nosotros, por situaciones, tenemos orden cronológico para nuestras situaciones. Vuelvo a decir, no estamos obligados a que el seres sociales, racionales, pensemos iguales. Podemos pensar diferentes. No quiero pensar que no tengan en su corazón al Señor. Estamos en en una universidad que está basada, uno de sus objetivos es la evangelización. Entonces, creo que trato con personas que tienen, ¿no? Una conciencia dentro de lo que pueden reflexionar y decir, yo sé qué es lo bueno de lo malo. Entonces yo les preguntaba a ustedes, de naturaleza ya a estas alturas nos damos cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces si nos fijamos, el derecho es eso, ¿no? Un conjunto de leyes, preceptos, normas, a las cuales estamos sometidos como seres humanos porque somos seres sociales. ¿Qué estudia el derecho? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué incluso hay una carrera que se llama derecho? No es exclusiva, ¿no? Nosotros sabemos que también la palabra derecho es un conjunto de normas que rige la conducta humana desde el momento en que vivimos en sociedad. Nosotros sabemos como personas que si yo no cumplo con lo que tengo que hacer, pues lastimosamente voy a tener que conocer las consecuencias de mis acciones, ¿sí? Tal vez lo tomo como pecado, tal vez lo tomo como engaño, como robo, no sé cuál será la falta al derecho. Si rompo con esa situación de armonía en la conducta humana, puedo crear ya a que se desestabilice una armonía, ¿no? ¿Qué tal si yo vengo y le digo y ay, me pongo a hablar por alguna persona? En realidad no llego a nada, ¿ya? Y cuando una persona rige, en este caso el derecho rige la conducta de la persona, entonces estamos conscientes, ¿no? Podemos comprender una norma, somos reflexivos y decimos, no, como yo le pregunté a su compañero, no es justo, ya, que yo a él le quite la tarea y pues le dé nota. Es más, voy a crear cierta inestabilidad en el grupo. Ahora vamos a términos de justicia, ¿no? ¿Qué es lo justo? Tal vez lo justo es lo correcto. No, a veces, ¿no? Es la concepción que se da en cada época, cada civilización, incluso el aspecto cultural, ¿no? Justicia, en otras palabras, es el término de cumplimiento del término de equidad. Significa que todos estemos bien.
que todos estemos en armonía, que todos estemos en bien común, ¿ya? La justicia es un valor determinado por la sociedad, es así, ¿no? Le dimos justicia cuando todos debemos cumplir la misma norma, todos y cada uno, sin escapar ningún integrante de la sociedad boliviana. La justicia se apoya en fundamentos, ¿no? Como yo, dice, ¿no? Es de acuerdo a la época, es buscar el bien común entre la sociedad. ¿Será que el aspecto cultural influye en lo que es justicia? Michelle Colque. ¿Será que el aspecto cultural influye en lo que yo pueda decidir qué es bueno y qué es malo? ¿Mm? Cultural. Michelle Colque. Hola, Michelle. Contéstenme, pues, chicos. Hola, hola. ¿Cuáles? ¿Dónde estabas? Decime en primer lugar, sin mentir. Michelle Colque Cruz. El internet está dando un poco mal de horas, corta por rato. O sea, se escucha así entrecortado. Grave esa excusa. No acepto, pero la vamos a aceptar. Yo te preguntaba si el aspecto cultural influye en el concepto de justicia. ¿Mm? En lo que vos creas Sí, justo. sí, ¿Ah? sí, doctor. Claro que Sí, influye. porque A ver, yo te digo, ¿sabes qué? Sos mormona y te vas a poner una mini, una blusa escotada y te vas a salir los domingos, como la ves a tu madre, así a predicar la palabra del Señor. ¿Es cultural? Es cultural. ¿Te puede influenciar? Te puede influenciar. El hecho de profesar esa religión no lo permite. Entonces influencia la cultura. Por ejemplo, en este lado del mundo, vaya mi hija, saca una ficha y provoque un aborto. No, no, además que es formal, está escrito, no se permite el aborto en este lado del mundo. Ándate a Cuba. Puedo como madre decir, oye, che, anda, tírate una ficha y te provocas el aborto. No está escrito, para ellos no está codificado como una norma. Entonces vean ustedes la justicia desde diferentes ópticas del mundo, ¿no? En este lado, ¡ay, pecado! Y en este otro, no es pecado, ¿no? Entonces ahí nosotros igual, ¿no? Bueno, yo fui criada en este lado del mundo, hay como farmacéutica, hay miles de formas de cómo yo puedo cuidarme y evitar llegar a ello. Entonces vean ustedes cada uno con su apreciación del término de bueno, jóvenes, cuando hablamos de derecho normativo, de lo que está plasmado, de lo que es formal, nosotros, como pertenecientes a un país democrático, existen dos formas de derecho, derecho público y derecho privado. ¿Qué es el público? Todo lo maneja el Estado. Todo, él tiene control, las relaciones, ciudadanos, sobre los demás estados. Nosotros somos un país de 9 departamentos. Lastimosamente somos centralizados en algunas situaciones. La sede de gobierno la tenemos en La Paz, ¿ya? Donde nosotros vemos que en realidad un estado es un conjunto de personas inclusivas que no selecciona. Normalmente es el ser humano que está siendo parte integrante, ¿no? El derecho que diga hombre no solamente son los hombres, ¿no? Hombre como ser humano. Y prima el todo respecto a la parte. O sea, está escrito, son 10 reglas que tenés que cumplir y las 10 las cumplen todas. Ah, no, mira, esa farmacia se puso a 30 metros, a 29 metros. Ay, ya incumple la ley. Y ahí se viene el problema con el CEDES y se hace todo un lío, ¿no? Entonces son normas de tipo subordinativa que se tienen que cumplir, se las trabajó, se las consensuó, se las publicó. Y el derecho público es decir, para abrir una farmacia tenés que cumplir con requisitos ante el CEDES, ante la alcaldía, tenés que cumplir ante la renta. Entonces se cumplen, tenés que facturar, se cumplen.
eso el gobierno a través de nuestro control hace también la reactivación de obtener sus recursos, ¿no? También, como cualquier ciencia, ¿no? Como cualquier, el derecho público tiene diferentes ramas, ¿ya? Esas diferentes ramas, ¿ya? Las hace de acuerdo a la situación particular, ¿no? Constitucional, derecho administrativo, todo lo que es organización de empresas, derecho financiero, cambios y demás, todo lo que es dinero, penales, alguna omisión, alguna norma, familia, ¿no? Tenemos papá, mamá, hijos, sabemos la subordinación que tenemos, derecho de trabajo, tenemos que cumplir normativas, derecho minero, agrario, petrolero y los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros a nivel internacional tenemos el Tratado de Mercosur, donde nosotros con los países miembros, ya está Argentina, Brasil, nos llevamos bien y tenemos algunas oportunidades cuando nosotros trabajamos en ello. Por ejemplo, yo atravesé con una enfermedad de mi niña. En Bolivia no hay solución a ese problema tan grave, entonces yo me tuve que mudar por un año al Brasil y allá me dieron la atención de lujo para mi hija. Es más, en algún momento les comparto que si yo tengo que ausentarme por viaje, yo cada 3 meses estoy en seguimiento de esa patología y normalmente viajo, ¿no? No por vacaciones, sino porque tengo una situación en particular que estoy desde el 2019, 18, 19 atravesando por esto. Entonces los tratados internacionales también son buenos, nos aprovechamos de ellos. Entonces, eso es lo que maneja el Estado desde sus diversas perspectivas. Bueno, ¿qué es penal, no? Regula la potestad pública ante la infracción a una norma, la castiga, ¿ya? ¿A quién? Al autor, que son infracciones punibles o medibles. Depende de lo que haces, has cometido una infracción y en base a eso te vamos a aplicar un castigo procesal. Son procesos, cualquier acto ilícito. Ilícito es lo que no está con lo legal, ¿no? Lo que vaya por la situación de la actividad farmacéutica. Vamos a dar un ejemplo. ¿Ya? Aquí está el glosario. Yo quiero que ustedes me hablen, me busquen el término ilícito. Por ejemplo, a nivel farmacéutico, un acto ilícito que tenemos es el movimiento de los medicamentos. Nosotros tenemos, apréndanlo bien, escuchen, es pregunta de examen. Nosotros como un acto ilícito dentro de la dispensación, tenemos los fármacos de contrabando. ¿Qué son esos fármacos de contrabando? Son fármacos que no tienen un registro sanitario. Ya van a buscar ilícito, contrabando, van a buscar registro sanitario en su glosario. Son los fármacos adulterados. También van a buscar qué es un fármaco adulterado. Es aquel que de 1 sacó 3. ¿Se dan cuenta? Y luego tengo los fármacos contrabando, adulterado, lo falso. Definitivamente es agua, definitivamente es acerrín, es detergente, lo he visto, por eso puedo decir, ¿ya? Entonces tenemos los fármacos ilícitos, aquellos que son de contrabando, que vienen de otro país y no tienen permiso para circular en Bolivia, esos son los que no tienen registro sanitario. Tenemos los fármacos adulterados, que de 1 saco 3, y los fármacos falsos, que precisamente son netamente falsos. Entonces ahí yo estoy haciendo una falta a una situación de responsabilidad que yo tengo. Entonces dentro de los fármacos ilícitos son una actividad que es castigada y la conozco, ¿ya? Y de esa manera yo me voy a meter en problemas si yo hago este tipo de situaciones en la farmacia. Entonces, voy a tener una pena. Yo soy la que tengo la fábrica o yo soy solamente una intermediaria. Entonces depende a la situación particular. Yo tengo la oportunidad de hablar, de omitir esta norma que me está prohibida. No decir, ay, ¿sabe qué? No sabía. No, usted tiene que verificar que el producto que está en su farmacia y tiene rotación tenga registro sanitario. Entonces,
yo hago una omisión a esta norma y voy a tener un proceso judicial. Financiero. Organiza recursos, bueno, hay sociedades, por ejemplo, estas son farmacias privadas de un solo dueño, hay farmacias de institución, hay farmacias de sociedades, ¿ya? Todo esto significa que manejamos dinero, ¿ya? Nosotros manejamos dinero porque es nuestra forma de vida, entonces muchos dicen, ¿no?, que la farmacia es un trabajo, no es una profesión. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de subsistencia, lo mismo que el médico cobra por una consulta, que la industria farmacéutica cobra por sus ingredientes. Entonces, el derecho financiero es eso, ¿no? Yo hago una actividad y ellos me cobran a través de los montos estipulados, ya de acuerdo a una situación de pagos, ¿no? Un valor agregado que se le da al producto y nosotros tenemos que generar recursos para el Estado, ¿no? Entonces, el hecho de ser una farmacia privada no me quita, ¿no?, que yo tenga responsabilidades financieras con todo lo que yo gano en mi negocio. El hecho también de que sea una farmacia de institución, responsabilidades económicas, ellos no facturan y demás cosas, ¿ya? Entonces, todas esas características están para estudiar dentro del derecho laboral. Por ejemplo, dice que una regente farmacéutica debe estar el tiempo que la farmacia está abierta, son permitidas las auxiliares, pero no para detrás del mostrador, sino que para solo entregar el medicamento, ¿ya? Entonces nosotros manejamos una estructura organizativa, tenemos relaciones entre el capital y el trabajo, ¿no? Personas. La farmacia de trabajo da o genera el hecho de hacer una actividad, ¿ya? Pero además del farmacéutico se requieren otras situaciones, ¿no? Entonces, los servicios farmacéuticos es una prestación de seguridad social que nosotros también tenemos que dar a nuestros trabajadores. Derecho administrativo, cuando una empresa chica o grande tiene una estructura organizativa, sabemos quién es jefe de quién, ¿ya? Son organizaciones que se tienen que manejar, ¿ya? El hecho de, voy a repetir, el hecho de farmacia privada no me exonera de ningún tipo de situación. Igual tengo los mismos compromisos, ya la farmacia en sí misma está sujeta a la intervención administrativa, es una actividad que influye dentro de la actividad pública, salud pública, ya. Entonces el derecho administrativo, sí, la ley número 1737 del medicamento dice que el regente farmacéutico es responsable de la empresa, aún no sea dueño, es el director responsable. Es decir, ay, no sabe que yo soy una trabajadora más aquí, yo no sé lo que venden de noche cuando yo no estoy. Eso sería un pecado capital para el país. Bueno, el derecho público, derecho privado, también conjunto de normas que regulan las relaciones entre personas físicas como nosotros o personas jurídicas, grupos de personas. ¿Qué es una persona física? Es la que está presente. La persona jurídica es una ficticia abstracta que es parte representativa, pero no está dentro de las actividades mismas, solamente aparece en nombre. La ley la ampara, le da capacidad para contraer derechos, obligaciones. Entonces, en realidad, el derecho privado está en la relación, ¿no? El hombre sobre la situación de manejo de personas con las mismas características y condiciones. Entonces, el hombre puede estar en la cabeza de ese grupo como persona jurídica, pero también tiene que actuar con situación de pertenecer a un grupo, ¿no? El hombre despojado de sus diferencias sociales, económicas, raciales, religiosas o de género. Nosotros vamos a ver que es una persona que, si bien no está, igual pertenece al grupo y pues tiene los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Derecho privado es internacional, civil y comercial, civil, ¿no? Normas relativas al Estado y capacidad de las personas, la familia, el patrimonio, ¿no? La farmacia es de otra persona, por decirles, pertenece a un capital privado, yo soy simplemente una empleada, o en este caso soy la dueña y soy la regente farmacéutica.
tiene una estructura, tiene un área de atendimiento, tiene almacenes, tiene servicios básicos, ¿ya? En caso de que yo muera, ¿quién puede Doctora. arrendar la farmacia? Hola. ¿No se escucha? En el caso de Farmacor, ¿qué sería? Esa es una sociedad, ¿no? Ya esa es una organización grande, grande, grande. Hay un grupo de dueños, ¿ya? Y ese grupo de dueños tienen muchas farmacias y cada farmacia tiene un regente farmacéutico que es el responsable final de la farmacia. ¿Qué quieres saber sobre eso? ¿Ella? Y si la farmacia está abierta 24 horas, normalmente pueden ser 3 regentes farmacéuticos que tengan que atender. Si está abierta 8 horas, un solo regente y así sucesivamente. Cada regente farmacéutico es responsable ante las autoridades de salud por su lugar donde ellos están regentando. ¿Ya? Ellos de ninguna manera se convierten en dueños, simplemente son empleados. ¿Ya? Esa corporación pertenece a derechos privados. ¿Eso era su pregunta? ¿Sí? Sí, doctora, excelente. Ya tenemos el derecho mercantil, igual normas, conjunto de preceptos que regulan las relaciones jurídicas de cambio de valores, ¿no? A veces tenemos el dólar y demás que nosotros tenemos que jugar, ¿no? O tenemos nuestra mercadería en dólares o en boliviano, pero como vivimos en Bolivia, manejamos lo que se da, ¿no? Igual, ¿no? Es un intercambio de valores y mercancías realizados por personas entre productores y consumidores. ¿Cuánto es lo justo que yo debo ganar sobre el valor que me da la importadora? Eso también es personal, ¿ya? Cada empresa lo ve de acuerdo a su situación particular. Bueno, las oficinas de farmacia, que es un lugar de dispensación, ¿no? Donde nosotros entregamos medicamentos que nos dan los laboratorios a un precio determinado y por nuestro trabajo le grabamos, ¿no? Cierta cantidad, que eso lo ve cada organización o farmacia en particular. Bueno, jóvenes, el Estado, porque está formado, sobrepone a otras organizaciones, ¿no? Yo tengo que obedecer a lo que dice el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ahora nos decían, ay, no va a haber herencia, ¿no? Mi casa no va a ser para mi hijo. Está formado por familias. Pues hasta no hace mucho las clases sociales eran muy, muy marcadas. Estamos divididos por municipios y demás cosas desde la óptica que no miremos. El Estado es la orden de supremacía, ¿no? Mi fraternidad, mi municipio no vale más que las leyes del gobierno. Las leyes del gobierno son máximas autoritarias. ¿Ya? Tienen un poder supremo. Ellas mandan, dirigen a todo lo que significa situaciones sociales. Es un Estado unitario social de derecho democrático y tiene un presidente y es el que da las órdenes y lastimosamente tenemos que obedecerlas. Entonces el Estado está formado por un grupo de personas que se llama población. Ay, aquí no lo saqué a este señor, ya tengo que cambiarlo. Un Estado, territorio y un gobierno. A ver, Nayeli Díaz, ¿qué se llama el presidente de ahora? O la presidenta, a ver. Nayeli Díaz. Nayeli Díaz. Sí, Lisa. Sí, Lisa. ¿Qué se llama el presidente de Bolivia? O la presidenta. Nayeli Díaz. Seguro tu celular, tu micrófono no sirve. Ay, no puede ser. Naira Hurtado. ¿Qué se llama tu presidente? Nuestro presidente, perdón. Sí, doctora. Luis Arce Catacora. Ya. Bien, entonces pertenecemos a un país democrático. Estamos frente a la oportunidad de decidir, ¿no? Nosotros lo elegimos por voto directo. Tenemos una oferta y nosotros decidimos sobre ello. ¿Qué es el Estado? Es territorio, tierra, agua y aire, ¿no? Nosotros tenemos una expansión física de tierra
Normalmente se relaciona, se proyecta hasta el subsuelo. Tenemos lagos, ríos propios que son de nosotros. Y por lo tanto tenemos un espacio marítimo, muy poco, pero lo tenemos. El espacio marítimo pues tiene área territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, o sea, donde llegan las embarcaciones y demás. Y pues tenemos el territorio aéreo, ¿no? Igual, en realidad no tiene un valor definido. Nos damos cuenta de que a nivel Bolivia estamos todavía en que hayamos mandado ese cometa a otro lado, no nos ha dado soluciones, pero tenemos una masa de aire y por lo menos tenemos aviones que nos llevan y nos trasladan, ¿no? Población, ustedes aquí tienen una escala donde a través de diferentes colores, diferentes formas, ¿no? Como una forma de representar, ¿no? A la situación de nuestra población, un grupo de personas naturales que viven, que habitan, que nacen y que viven de manera estable en este país. La población no se la puede contar ni denominar aquellos que están de paso, que son personas transeúntes, ¿no? El censo más antiguo es del año 2012. Creo que tenemos que repetirlo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino. Pero en ese año teníamos 10.825. ¿De cuántos años estamos hablando? Tal vez hemos quintuplicado esa cantidad de personas. Y para ser boliviano, tienes que nacer en este país. Según determinaciones del anterior presidente, Evo Morales, dice que si vos nacés en otro país, igual seguís siendo boliviano. Y muchos bolivianos se enojaron, ¿no? Por ejemplo, los que estaban en España hasta no hace mucho, los primeros hijos que tuvieron fueron españoles y ahora son bolivianos. Entonces, no sé hasta dónde puede ser beneficioso eso, pero yo creo que si estás en otro país, perteneces a otro país, ¿no? Gobierno, un gobierno democrático, participativo, vamos con nuestro voto y decidimos, representativo, se da mucho oído a la opción comunitaria, somos iguales. Nuestra máxima norma es la Constitución Política del Estado, no se olvide. La CPE es la Constitución Política del Estado, es directa y participativa, a veces lo hacemos voto directo por medio de referendo, ¿ya? Representativa, tenemos representantes que se proyectan y nosotros lo elegimos por voto universal, directo, secreto. Y es comunitaria, ¿no? Designación o nominación de autoridades representantes de algunos municipios por normas propias de las naciones, pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener una estructura organizativa, siendo la Constitución Política del Estado la norma madre. Bueno, todos hablamos de pirámides, ¿no? Nosotros vamos a ver que la legislación es un conjunto de normas, de leyes que regulan unas más arriba y otras más abajo. Las de más arriba, ya les dije, es la Constitución Política del Estado. Ella manda ante todo, ¿no? Yo no puedo venir con mi ley de farmacias por encima de la Constitución Política del Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces las leyes tienen su subordinación, tienen un ordenamiento, siendo la máxima la Constitución Política del Estado, ¿no? Estas ordenan la vida de un país y nos dicen, ¿no? Qué conductas, qué acciones son aceptadas, son rechazadas respecto al cumplimiento que tenemos como empresa, como persona, dentro de lo que nosotros vivimos en este país. Entonces, yo vivo en este país, tengo que saber cuáles son mis normas, desde la más de arriba hasta la más de abajo, dentro de mi actividad. Entonces, para que nosotros veamos que la mejor manera que exista para que una comunidad pueda seguir surgiendo, desarrolle y crezca, es a través de este ordenamiento, ¿no? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque si no se hace un desastre, ¿no? No hay estructuras y cada cual hace lo que le da la gana. Dentro de estas leyes, pues nos vamos ya con la óptica a nuestro lado, derecho farmacéutico. Vuelvo a repetir, nosotros como farmacia obedecemos, pero por arriba está la Constitución Política del Estado. Incluso por encima de la ley 1737 está la CPE. No es una rama indispensable del derecho, pero se cumplen muchas
estructuras organizativas de ello. Es posible, a efectos prácticos, ordenar más o menos según algunas disposiciones que se dan. Entonces, un conjunto heterogéneo de disposiciones que regulan de manera directa o indirecta la actividad farmacéutica. Entonces, nosotros como farmacéuticos tenemos este conjunto de normas. Uno de ellos es la ley 1737. ¿Ya? Entonces, se ocupa del estudio de las normas legales, reglamentos del ejercicio de nuestra profesión. Nada que ver con un consultorio, nada que ver. Es la legislación de las farmacias, cómo se van a abrir los laboratorios, cómo se van a abrir las importadoras, cómo se van a regir las farmacias, todo lo referente al movimiento del medicamento. Leyes dentro de las ciencias legales que afectan a la farmacia, a los medicamentos, más que todos los medicamentos, ¿no? Productos sanitarios, todo lo que sea, en este caso, de situación de aplicar sobre la piel, sobre el resguardo de la salud. Estas normas sociales emanan de diferentes tipos de derechos, ¿no? Nosotros tenemos legislación farmacéutica, obedecemos al CEDES, manejamos dinero, tenemos un capital. Si cometemos actos ilícitos, nos pueden procesar. Tenemos la posibilidad igual de la situación fiscal. Igualmente, nosotros hablamos de la parte administrativa, ¿ya? Nosotros hablamos que en mi empresa se maneja una estructura organizativa, se manejan empleados y de esa forma igual, ¿no? Ante una infracción cometemos una pena y de esa manera vamos a ser justificados con esa pena con una sanción correspondiente. Entonces, distintas ramas que pueden afectar en lo que se refiere a la situación del medicamento. ¿Qué es una ley? Ya saben, ¿no? Conjunto, las 10 leyes de Moisés, conjunto de normas que significan leer para estar pendiente de qué es lo que tengo que hacer, de qué es lo que no tengo que hacer. ¿Es una norma jurídica? ¿Por qué? Porque si no la cumplo, a nivel judicial voy a tener problemas. ¿Qué persigue? Que todos vivamos en armonía, que todos en la sociedad seamos felices, ¿no? De esa forma no va a haber ninguna discrepancia ni situación de problemas entre los representantes de una sociedad. ¿Es una palabra latina? Sí. Esta norma tiene que ser publicada para que sea, ¿cómo le puedo decir? Legal. ¿Ya? Yo digo la norma tanto, que tiene un número, tiene un mandato, ¿ya? Y de esta manera, esta ley primero se la escribe, se la revisa, se la consensúa entre las partes afectadas y de ahí se la publica. Una vez publicada, tiene que ser aprobada por el Congreso, por el Senado y recién ser publicada. Entonces nosotros estamos ahí ante una situación, ¿no? Tenemos una ley del medicamento 1737 que ha sido desde el año 96 hasta ahora, la tenemos obsoleta. Ya me cansé de asistir a reuniones, a desvelos, a deliberaciones en cada uno de los departamentos. Hemos mandado borradores. Otra gente más arriba se ha sentado, ha consensuado, la ha redactado, ha ido por otros lados y hasta ahora no le dan una aprobación. No sé qué es lo que sucede. No atrevería a hablar alguna palabra que no sea la justa, ¿no? Entonces, no ha sido aprobada por el Congreso, no ha sido aprobada peor por el Senado, por lo tanto no tenemos publicada una ley nueva. Leyes como pueden ser ordinarias, se aprueban por mayoría simple, dicen el Congreso y el Senado, y de esa manera decimos una ley ordinaria está aquí, la vamos a comparar con la omisión, ¿qué hizo usted? Entonces esta es su sanción. Leyes orgánicas requieren una mayoría absoluta del Congreso, regulan derechos fundamentales, libertades públicas, como las que aprueban los estatutos, autonomía y el sistema de elecciones. Estamos hablando de algo más grandecito, ¿ya? Donde tiene que haber un grupo de personas que estén de acuerdo para que haya aprobación de esa ley. Las leyes, ¿qué es una ley? ¿No? Es un cuadro, es una delimitación. El hecho de que nosotros sepamos no robar, está el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Decisión propia de esa persona que pertenece a esa sociedad, a esa comunidad, para que la cumpla. Y lastimosamente es un control, una forma de encuadrarnos en la legalidad
sobre los actos que tenemos como personas o los actos de nuestra conducta, ¿no? Si no hubiera leyes, pobre de nosotros. El ser humano de por sí es, como le digo, conveniencia a él propia, ¿no? Peor ahora las generaciones que se llama el hombre light, ¿no? Cada vez queremos las cosas más fáciles, cada rato queremos las cosas, como les digo, no poner esfuerzo y tener el mayor rendimiento. Lo van a ver ustedes, ¿no? Una que presentó una tarea va a decir, ay doctora, mi tarea vale 5, ponele los 5. No, tu compañero presentó 10 tareas y valió 5. Entonces siempre estamos en ello. Esa es la norma, ¿no? Una ley es emanada, ¿no? De todo lo que es la fuente del derecho. Por arriba tenemos la Constitución Política del Estado. Entonces, les han elaborado, requieren una autoridad competente y es el órgano legislativo el que se encarga del cumplimiento. No las cumplo, orden legislativo para ver si cumplió o no la ley. Bueno, como toda norma, tiene que tener características, ¿no? En general, no, ella es de ojitos verdes, que robe. General, hombres, mujeres, niños con sus características propias, ¿no? Obligatorias. Ay, mira, esa es la reina del carnaval, no la podemos enjuiciar. Son obligatorias. Ella hizo una misión. A esa norma tiene una obligatoriedad que cumplir con una sanción. Permanentes respecto a su fecha que tienen. Por ejemplo, le decía 1996. ¿No han sacado otra? Sigue en permanencia. Tiene que ser abstracta, general, no a puntualidad, porque para eso están las especialidades, ¿no? Por ejemplo, el derecho farmacéutico ya delimita sobre el área del medicamento y se reputa como conocida. ¿Qué significa? Disculpar, doctora del CEDE, yo no sabía eso. Usted una vez está haciendo una situación particular de actividad, se supone que las debe saber. Entonces la clasificación de las leyes es mucho, pero le hemos dado por la forma de mandato o cómo se expresan, son preceptivas. Dicen, vas a hacer esto, no vas a hacer esto, ¿ya? Son más claras, ¿ya? Según tengan sentido propio dependiente, las que dicen empieza hoy, dura en el carnaval o dura por esta semana. Las declarativas precisan un sentido en que ha de tomarse un texto, por ejemplo, las personas que viven en este barrio no pueden hacer fiesta hasta las 2 de la mañana. La permisiva, ¿no? No entraña en ningún mandato, limitándose a conceder una autorización, ¿no? Entonces, no pueden salir hasta las 10, pero estas personas pueden salir así. Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de normativas a las cuales nosotros tenemos que regirnos. La interpretativa, como su nombre indica, ¿no? La reflexión. A veces quedan situaciones inconclusas, pero por eso dicen que todas las leyes tienen que ser claras. No debe haber ningún indicio de cómo entrarse por algún huequito, ¿no? Entonces todo debe ser claro. Sancionadora. No robarás. Robás, tenés tu sanción, ¿no? Castigan con el incumplimiento, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más cruel. Y bueno, una ley nunca es eterna, ¿no? Tienen que ser derogadas. Pongan en el glosario, derogadas, ley anulada. ¿Qué es una ley derogada? Retirada de una disposición de menor rango a otra de mayor rango. Y una anulada, igual, ¿no? Una disposición inferior es anulada porque viene otra arriba. Eso es lo que estamos esperando. En la ley 1737 del año del 96, sea anulada y superada por otra de mayor rango, según el contexto de nuestra realidad, según el contexto de nuestra situación particular. Ahora ya vemos antes decían, ¿no? Todo laboratorio debe cumplir con las BPM y las BPL, pero no hacían vigilancia. Ahora sabemos que ya esa es una norma estricta que está siendo, como les puedo decir, verificada, ¿ya? Y de esa manera las tareas en este caso se hacen cada vez más exigentes, pues no, los laboratorios tienen que cumplir las normativas. Yo creo que eso vamos a llegar a la farmacia, que cumplamos con normas para que nosotros podamos acceder, ¿no? Y decir, no, la farmacia tal, o no sé, subir de categoría tal vez, para que podamos ser farmacia siempre con la situación que se requiere para el tipo de época que nos toca vivir. Bueno, jóvenes, hay alguien que están dando por ahí, no sé quién es.